Operaciones de Manpower México. Con el gusto de saludarte, Beatriz, bienvenida. Estamos tratando de calcular el impacto del desempleo en México y bueno, queremos conocer tu opinión, hablando precisamente de la manera en que se están ubicando. Sí se están ubicando en México, sí está habiendo una buena oferta, sí se está cubriendo la demanda de empleo en México. Bienvenida, Beatriz. Muchísimas gracias, un placer estar contigo y con tu auditorio. La verdad es que es un gran tema. Efectivamente, la tasa de desempleo en México es baja, es una de las más bajas de la OCDE, como ya lo has mencionado. Estamos hablando de una tasa de desempleo promedio de 2.2%. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que efectivamente la población económicamente activa el número de ocupados, que es 59.7 de esta población económicamente activa, que está alrededor de los 60.8 millones de personas, pues tenemos 59.7 ocupados y 1.1 millones desocupados. Sin embargo, el gran reto que tenemos en nuestro país es que el 54.5% del empleo que se genera aquí se genera a través de la economía informal. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que las personas no tienen Informal. prestaciones, no tienen pensión, no tienen seguridad social y bueno, sin duda esto pone muchísima presión en la economía y en el bienestar de todos los trabajadores que a pesar de que sí tienen una fuente de ingreso, bueno, pues esta fuente de ingreso no cuenta con ningún beneficio ni ninguna prestación como las que la ley marca. Ya. Ahora, justamente, existen, y fíjate, me gustaría llegar en un momento al tema de las 40 horas, que ayer justamente dio nota, y eso en un momento me gustaría comentarlo, la reducción de la jornada laboral. Pero regresando a esta parte de la generación del empleo, ¿existen ciertamente beneficios, existen algún incentivo para que puedan generarse más fuentes de empleo? Porque un gran corporativo, pues digamos, podría sortear todo lo que se tiene que estar pagando en cuanto a todo lo que tiene que ver con prestaciones, todo lo que tiene que ver con el IMSS, el Infonavit, toda esta parte legal, ¿no? Hablando de lo que es generar el empleo formal. Pero las pymes, que me imagino que ustedes lo tienen bien calculado, cuántas fuentes de empleo generan las pymes, que deben de ser mucho más reducidas, sobre todo por los retos que podría enfrentar esa carga fiscal. Beatriz, ¿tú cómo lo observas? Gran cantidad del empleo en nuestro país se genera gracias a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, son ellas efectivamente las que tienen un mayor reto por cubrir con todas las prestaciones que la ley marca y efectivamente pues con todos los costos que se han ido incrementando para los patrones en el último sexenio. Y bueno, finalmente lo que esto implica pues es un reto enorme por incrementar nuestra productividad, porque no se trata solamente, todos estamos a favor de que los empleados cada vez tengan mejores salarios, mejores prestaciones, pero también tenemos que ver cómo Claro. incrementamos la productividad de estos trabajadores. Ese es el gran reto que tenemos. Me parece que necesitamos conectar lo que las empresas requieren con las habilidades y las competencias y los conocimientos de las personas que están buscando trabajo. Por darte un dato rudo y duro, rápidamente, 7 de cada 10 empleadores en México tienen dificultad para encontrar el talento que necesitan. Imagínate, por un lado tenemos una gran cantidad de gente en búsqueda de empleo, pero por otro lado tenemos que estas personas que están buscando empleo no tienen los conocimientos, la experiencia o las habilidades que las empresas están necesitando. Oye, interesante. Oye, ahorita que comentabas esto que decías de mejorar la productividad, hay un artículo muy interesante sobre esta postura de Microsoft que fue muy polémica, hablando supuestamente de un estudio que decía que para mejorar la productividad en una empresa podríamos mejorarla si dejamos de interrumpir al trabajador cada dos minutos, o que uno mismo se ponga, no sé, a revisar el teléfono, de lo que estás haciendo, dejar de interrumpir esto. No sé, desde tu perspectiva, si hay esta llamada fatiga del ping por las interrupciones constantes, no sé si lo has escuchado. Está interesante, sobre todo, quizás eso no lo vemos o ya quienes trabajamos en alguna jornada laboral a lo mejor no lo distinguimos y lo damos por sentado que durante pues esta jornada pues alguien nos va a pedir algo, nos va a contar algo,
pero no sé si esto también pueda funcionar o pueda servir como una especie de estrategia para mejorar la productividad, Beatriz. Mira, pues ahora todos vivimos súper conectados en nuestros celulares personales, Sí, en algún medio de comunicación interno que tengamos en nuestras empresas y efectivamente, pues es súper común que estás concentrado haciendo algo y llega un disparador. Que eso hace que dediques algunos minutos a otros temas que no estaban, digamos que en lo que estabas haciendo en ese preciso momento, que toman tu atención, que roban tu atención unos minutos, pero yo creo que el verdadero tema de la productividad es mucho más profundo si el WhatsApp, el Teams o algo te distrae las redes sociales. El verdadero tema de la productividad tiene que ver con capacitación, tiene que ver con la transformación de los procesos y sin duda alguna tiene que ver con el uso de la tecnología. Hoy todos lo sabemos, muchos de los procesos que hacemos normalmente en las empresas pueden impactarse favorablemente con el uso de inteligencia artificial y con el uso de otras tecnologías como robots, que efectivamente, bueno, pueden hacer estas actividades transaccionales, permitiendo que los seres humanos nos dediquemos a las actividades en donde nuestra participación hace una diferencia importante en el relacionamiento, en la lealtad de los clientes, en la satisfacción de los mismos. Y eso finalmente, pues, es una manera de incrementar la productividad para hacer frente a estas mejoras en las prestaciones de los trabajadores. Y por otro lado, sí, pues el gran reto del que hemos hablado, y el gran reto del que hemos hablado tiene que ver con la creación de empleo formal, de empleo con prestaciones, de empleo con claro. acceso a seguridad social, y ahí sin duda, pues los incentivos y la facilidad que el gobierno otorga a las empresas para la creación formal de las mismas, para hacer frente a estos costos, será fundamental en los próximos meses, en los próximos años. Pero aquí siempre hay corresponsabilidad. Por un lado, pues los que están buscando trabajo y hoy nos escuchan, pues tienen que saber que hay que mantenernos actualizados siempre y que hay que aprender esas cosas como inteligencia Claro. artificial, como algunos programas, algunos sistemas, inglés, para permanecer empleables. Por otro lado, pues el gobierno que permita que las Claro. empresas y la educación estén más cercanos y bueno, pues finalmente también las empresas creando programas que nos permitan tener aprendices, tener practicantes a los que podamos enseñarles las actividades y las habilidades que realmente requerimos en el mundo del trabajo. Y fíjate, hablando de la inteligencia artificial, hay estudios que hablan que esta al año nos puede estar ahorrando hasta 122 horas de trabajo que podríamos, digamos, desplegarlo. Imagínate el ahorro de tiempo. Y justamente hablando de tiempo, no sé si aquí podamos enmarcar, Beatriz, el anuncio del propio gobierno federal ayer sobre la reducción de la jornada laboral de 40 horas que va a ser de manera paulatina para el 2030 y que esto pues me parece tendrá un impacto positivo para los trabajadores hablando, y no sé si desde tu perspectiva pueda ser también, no lo sé, el factor de generación de más empleo o quizás pues pueda detener esa generación de empleo. No sé desde qué perspectiva lo estás observando este anuncio, Beatriz. Siempre estaremos a favor de todas las reformas que permitan que los empleados tengan una mejor calidad de vida. Sin embargo, me parece que en este anuncio importante que hace el secretario de Trabajo el día de ayer, lo más significativo a destacar es que están hablando de una reducción gradual, de una reducción paulatina, y están hablando Ujú. de mesas de diálogo y de hacerlo en forma coordinada entre los diferentes sectores. Así que me parece que es un anuncio positivo. Gran parte de los meses anteriores hemos estado discutiendo este tema de la jornada de trabajo, lo que los empleadores estaban absolutamente de acuerdo es que es un proceso complicado de instrumentar, es un proceso que necesita planeación, que necesita una serie de modificaciones y de configuraciones en sus procesos de trabajo y lo que ellos simplemente llamaban era a una
reducción gradual y me parece que eso es lo que hoy están poniendo sobre la mesa. Estamos hablando de un tiempo de 5 años, eso ha ocurrido en forma exitosa en otros países, así que ya estaremos muy atentos a estos Ujú. meses de trabajo que empiezan entre el 2 de junio y terminarán el 7 de julio y me parece que es un buen progreso hablar de hacerlo en forma coordinada y en forma paulatina. Sí, totalmente. La coordinación y esto de forma gradual me parece que son dos puntos clave. Beatriz Robles, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde charlando aquí en A Debate. Te agradezco y nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos.